Amado y buen Padre que mora en la altura de los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. En esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu descienda al tener una vez más el tema que nos ha traído durante estos días para reflexionar acerca del reino, acerca de la verdad tal como es en Jesús, el Evangelio eterno y el tiempo en relación con la salvación. Queremos, Señor, que en tu infinita bondad tú puedas en esta mañana de sábado darnos apertura en nuestra mente, en nuestra comprensión, para que podamos resumir y comprender el mensaje que necesitamos para esta hora de prueba. Te lo suplicamos, desciende por medio de tu Espíritu en nuestros corazones, ilumínalo, que el entendimiento y la comprensión de tu palabra sean claras en nuestros corazones. En el nombre y por los méritos sagrados de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar y vamos a hacer un resumen y vamos a leer un pasaje de una escritora muy conocida que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, la historia de los patriarcas y de los profetas, los padres. Eso se encuentra en la página 163 y dice así: hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida. Así fue en los días de Noé. Así ocurrió en el caso de Lot. Así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén. Así será en los últimos días. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo separarse de la impiedad creciente, de la degradación y la apostasía que existirán en los últimos días en el mundo religioso. Esto se le presentó al profeta Juan en la visión de Babilonia, la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Antes de que sea destruida, se ha de oír la llamada del cielo: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Como en los días de Noé y de Lot, es necesario separarse decididamente del pecado y de los pecadores. No puede haber transigencia entre Dios y el mundo, ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. No podéis servir a Dios y a Mamón. Como los habitantes del valle de Sidín, la gente sueña ahora con prosperidad y paz. Escapa por tu vida, es la advertencia de los ángeles de Dios. Pero se oyen otras voces que dicen: no os inquietéis, no hay nada que temer. La multitud vocea paz y seguridad, mientras el cielo declara que una rápida destrucción está por caer sobre el transgresor. En la noche anterior a su destrucción, las ciudades de la llanura se entregaban desenfrenadamente a los placeres y se burlaron de los temores y advertencias del mensajero de Dios. Pero aquellos burladores perecieron en las llamas. En aquella misma noche, la puerta de la gracia fue cerrada para siempre para los impíos y descuidados habitantes de Sodoma. Al leer este pasaje de la página 163, encontramos que se menciona los días de Noé, los días de Lot, los discípulos y nuestros días. Hemos estado viendo en las líneas paralelas de los nacimientos de los movimientos proféticos que Dios determinó que se
realizaran al fin del mundo, teníamos que habían 4 movimientos. El primero de ellos era, colaboren, ¿cuál era? El diluvio. El diluvio. El diluvio, ¿eran los días de qué? De Noé. En los días del diluvio, como habíamos visto en la línea profética y los eventos que se sucedieron, donde teníamos el tiempo del fin, teníamos la muerte de la simiente de la mujer o de la simiente de la serpiente o del hijo de perdición, teníamos el clamor, teníamos la primera prueba, la segunda, la tercera, teníamos el pregón, la venida, que era el descenso, y finalmente teníamos el cierre de la gracia, ¿no? O la venida del juicio. En esa línea profética decíamos que eso ocurría antes del diluvio. Es decir, que después de que terminábamos con el cierre, que descendía el ángel y cerraba la puerta, continuaba ¿qué cosa? El juicio. Y el juicio del diluvio demoró, ¿cuánto? Un año completo. 360 días y una espera. Un año completo y luego había una espera. Hasta que el Señor mostrara el día y la hora en que podían ser salvos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí se expresa lo que Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, solo ¿quién? Mi Padre lo puede manifestar, dice en versiones antiguas. No es que nadie lo sabía, sino que el único que podía manifestar el día y la hora era ¿quién? El Padre. Ni aún el Hijo ni sus ángeles podían dar una fecha para el día de la venida del Hijo del Hombre, para su segunda venida, sino que nos muestra las Escrituras por Mateo 24 que será el mismo Padre cuando hable con voz de trompeta y los cielos se abran como un pergamino. Entonces, dice, la voz de Dios anunciará el día y la hora de su venida. Por eso todos los que den fecha van a ser chasqueados. No hay una fecha para el fin del mundo y para la segunda venida de Cristo. No hasta que el Padre lo manifieste y Él dé el día y la hora. Pero hablábamos que Dios nos ha manifestado el tiempo de su advenimiento, es decir, el tiempo previo a su venida. Y decíamos que el Señor entonces otorgaba una visión, ¿no? Una visión profética. Y en este movimiento del diluvio escogió como profeta ¿a quién? A Enoc. Enoc tuvo su primer hijo, su hijo primogénito, ¿a los qué? A los 65 años. Y le puso por nombre ¿cómo? Matusalén. Y el nombre de Matusalén entonces significaba ¿qué? Mut, que significaba muerte, y Shalah, que significaba vendrá.
Cuando él muera, vendrá. ¿Qué era lo que vendría? ¿Qué era lo que vendría? El juicio. Vendría el diluvio de aguas. Y cuando se cumplió la profecía de Enoc, una vez que murió su hijo, entonces el diluvio vino en el día 600. ¿A los qué día? A los 17 del mes. ¿De qué? Del segundo mes. Del segundo Abib. Recuerden que era en mayo, el 17 de mayo del año 609, vino el diluvio sobre la tierra. Fueron abiertas las cataratas de los cielos y dice el abismo abrió y salieron fuertes de aguas. Pero antes de eso, ellos vieron una señal de negros nubarrones que cubrieron el cielo. Luego vieron los relámpagos, los rayos, y finalmente comenzó a caer la lluvia. Y a medida que caía, ellos que no habían entendido qué era la lluvia, comenzaron a comprender tardíamente que estaban en peligro y empezaron a clamar a los que estaban en el arca para que le abrieran la puerta y los dejasen entrar, pero ya era demasiado tarde. Habíamos dicho que el Señor da la visión profética, da un profeta que inicia y que es de la primera generación. Luego da el mensaje de ¿qué? Del tiempo predeterminado. Del tiempo determinado, que es un mensaje de ¿qué? De castigo, ¿no? Es el tiempo de su visitación. Y ese mensaje nos muestra que una vez concluido, entonces llega el diluvio. Pero antes que llegue el diluvio, el Señor levanta en la cuarta generación otro profeta. En el caso del diluvio, levantó ¿a quién? A Noé. Y le dio un mensaje de ¿qué? De gracia. Le dio el mensaje del tiempo de gracia. Y el tiempo de gracia de Noé se lo dio en el año 400 ¿qué? 480 de la vida de Noé. ¿Y qué fue que le dijo? Que tendrían 120 años. 120 años. Y entonces vendría ¿qué? El diluvio. Entonces el Señor levanta a un profeta de la primera generación, comenzando el tiempo de gracia de las 4 generaciones, como lo leíamos en Éxodo 25, ¿no? Porque el Señor, que es fuerte, misericordioso, tardo para ella, grande misericordia, pero que no dará por inocente al culpable, y castigará a la primera, segunda, tercera y hasta la 4ª generación. De los que le aborrecen. Con un profeta comienza y con otro profeta termina. Y en todos los demás nacimientos proféticos vamos a encontrar el mismo patrón. Porque luego, después de que ha hecho esto y termina el tiempo, entonces viene ahora sí el juicio. Aparece el juicio, el día del juicio, ¿no? Y aquí el día del juicio equivalía a ¿qué? Un año y una espera.
O sea, en el tiempo de Cristo, las últimas... No. Sí, hable. Sí, pues Está bien, después, está bien. las últimas la última semana era el día de la visitación. ¿O es lo mismo que aquí? Solo que acá en el diluvio es de un año. Ah, Porque está hablando el Señor literalmente. Todo está ocurriendo literalmente. Enoc profetiza y los años que vive Matusalén, que son años literales, es el tiempo determinado. Luego, faltando 120 años para que termine el tiempo determinado, que es el tiempo del castigo, que es el tiempo de la visitación, de la dispersión o del castigo que Dios le implica al pueblo para transformarlo de su caída. Entonces le da, dice, el Señor hace una nueva visitación y le da el tiempo de gracia. Dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, serán sus días 120 años. Y entonces traeré ¿qué? Traeré de la faz de la tierra a todo hombre y a toda bestia que mora en la tierra y en los cielos. Y entonces el Señor le da el tiempo de gracia. Así que hay un tiempo de castigo, que es la visitación del 25-20 o de la dispersión. Le da un tiempo de gracia, que es el tiempo en que le manifiesta su misericordia, y le da luego entonces el juicio. Y el juicio ha quedado registrado que ellos entraron 7 días al arca, se cerró la puerta, tuvieron que esperar 7 días, y luego ¿qué? Vino el diluvio, llovió 40 días y 40 noches. Durante 150 días las aguas permanecieron, ¿cómo? Sobre la faz de toda la tierra, y toda cosa que vivía en los cielos y en la tierra murió, a excepción de las 8 personas y los animales que se encontraban ¿dónde? En el arca. Ahora, debemos aclararnos, Dios no destruyó a los peces ni a las criaturas del mar, porque aunque había agua, ellos eran ¿de dónde? Del agua. Del agua. Así que no pudieron morir porque ellos eran del agua. Lo que destruyó fueron las bestias que vivían sobre la tierra, los aves que vivían en los cielos y los hombres que vivían en gobierno de toda esa creación de Dios. Así que podemos tener claro que los animales que Él escogió para entrar de 2 en 2 por parejas, 7 pares de limpio y un par de los inmundos, fueron los únicos sobrevivientes en la faz ¿de qué? De toda la tierra. Y solo 8 personas fueron salvas en el diluvio. Allí no hay número simbólico, allí no hay para especular que no, que es que se salvaron millones, porque ahora el decir al final es que no se va a cumplir nuevamente el patrón, y el patrón se cumple al pie de la letra. El Señor solo tendrá para el final, en la omega de el juicio del diluvio, en el juicio final, tenemos que Dios ha dado el número de las personas que serán salvas y estarán vivas cuando Él vuelva por segunda vez. No son simbólicos, serán literales, como eran literales las 8 personas que fueron salvas en el arca. Pero entonces ahora queremos, si esto ocurrió en el alma de los padres, vamos entonces a mirar qué es lo que ocurre en el mensaje del alfa del pueblo de Dios. Y el siguiente pueblo y el siguiente juicio que viene es el de ¿quién? ¿El de quién? El de Israel. El Israel literal. Recuerden, este es el otro alfa. Este es el de los padres. Y este
es el de los hijos. Y recuerden que allí moría ¿quién? El hijo de perdición. Había una muerte, la simiente de la serpiente. Era una falsificación ¿de qué? Del mensaje de Dios para su pueblo. Judas murió junto con la simiente de Abraham. Pero a quien se estaba juzgando, dándole su tiempo de gracia, era al pueblo ¿de quién? Al pueblo de Israel literal, que estaba compuesto por dos pueblos, ¿no? Estaba el Israel samaritano y estaba Judá. Pero primero era juzgada ¿quién? Judá, y luego los gentiles samaritanos. O sea, el Israel disperso en todo el mundo. Entonces, cuando le tocó el tiempo al Israel literal, ¿quién fue el profeta que escogió Dios para darle la visión y para darle el tiempo determinado de cuánto debían estar dispersos y castigados hasta que llegara la transformación de su carácter para que pudieran cumplir la obra de Dios? ¿Quién fue el primer profeta? Moisés. Moisés fue el profeta escogido, y el Señor, después de haberlo preparado durante 80 años, le dio el tiempo ¿qué? El tiempo del castigo, el tiempo de la apostasía. Requería que Dios ¿qué? Los dispersase, los transformase y luego les diera ¿qué cosa? Una oportunidad. Así que el Señor le dio la visión a Moisés en el monte del Sinaí y le dio el tiempo del castigo, que se llama las 7 veces. O en otras palabras, ¿cómo? Los 2520 años de dispersión. Este es el tiempo determinado. En el tiempo de Matusalén, entonces, esto equivalía a ¿cuánto? 969 años. Así que el Señor les había dado 969 años a Noé, colocándole el nombre a su hijo Matusalén, y a Noé 120 años para que luego llegara el día del juicio, que era el diluvio, y demoraba ¿qué? Un año. En Israel es literal. Entonces escoge a Moisés, le da el 25-20 o las 7 veces o los 7 tiempos, que equivalen a 2520 años, que es el tiempo de la dispersión en que debían ser dispersos los dos pueblos en que se había dividido Israel, Judá e Israel, que conformaban ¿a quién? Al Israel literal. Esta profecía fue dada especialmente a Moisés y se le otorgó no es 25-20. En el Israel literal, el Señor le dio la profecía de los 2300 días. Que es el tiempo determinado en que debía castigar al Israel literal para darles luego su oportunidad. Y esto equivalía a 2300 años. Estos 2300 días dados a Israel, dice, el tiempo de gracia para ellos era, ¿cuál es el tiempo de gracia?
¿Y a quién escogió el Señor para mostrarle el fin de este tiempo? A Malaquías. Ahora, ¿por qué Malaquías? Recuerden que el Señor siempre escoge 4 generaciones. Uno para comenzar y uno para terminar. En el tiempo del establecimiento de Israel, para el propósito de Dios, escogió ¿a quién? A Moisés, ¿cierto? ¿Cierto? Y luego escogió ¿a quién? ¿A quién? A Malaquías. Para mostrarle el tiempo de qué? De la visitación, ¿cierto? Para mostrarle el tiempo de qué? De su visitación. ¿Y cuál era el tiempo de su visitación? 70 semanas están determinadas ¿sobre qué? Sobre tu pueblo. Las 70 semanas. ¿Que equivalían a cuánto? 490 años. Un profeta comienza. Pero estas 70 semanas no las mismas semanas del cautiverio. 70 años, no. Es Eran 70 años del cautiverio, ¿no? el cautiverio de Israel cuando comenzaba, antes de comenzar los 2300 eran 70 años. Aquí estamos hablando del tiempo determinado en que debían ser entregados el continuo y el ejército en manos de ¿quién? De los gentiles. Ese era el tiempo determinado. Pero el tiempo de gracia, dice, 70 semanas están determinadas ¿sobre quién? Sobre tu pueblo y tu santa ciudad. 490 años ¿para quién? Para Judá. Y el resto del tiempo. Y 1810 años ¿para quién? Para los gentiles. ¿Gentiles qué? Israelitas. ¿Recuerdan? Los esparcidos de Israel, de las 10 tribus por todo el mundo, que se habían ¿qué? Gentilizado. Ahí se juntaban los dos. Y el Señor juntaba palo con palo para la llegada de ¿quién? Del Mesías a su templo. ¿Recuerdan? El Señor les había prometido. Y vendrá el Señor a su templo, porque ellos cuando construyeron el templo, el segundo templo, habiendo sido destruido el primero, dice, lloraban al ver que el segundo no era tan magnífico como el templo de Salomón. Y se les había dicho que la gloria del segundo sería mayor que la del primero. Y es Malaquías, en el capítulo 3 de Malaquías, que dice que vendrá el Señor a su templo. Y afinará a los hijos de Leví como a plata purificada, como jabón de lavadores, ¿no? Leámoslo. Entonces, Malaquías capítulo 3. En este tiempo, aplicándolo, no sería a un sitio como tal, sino individual. Ya vamos a ver eso. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afirmará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda y justicia. Esto ocurrió cuando el Salvador se humanó y vino a disipar todos los miasmas, toda la oscuridad, todas las tinieblas que cubrían ¿qué? La tierra.
Por eso en la Escritura dice que Galilea de los gentiles vio la gran luz y le resplandeció ¿qué? La ciudad central tenía la luz. Le resplandeció la luz verdadera. Pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí entonces nos da el tiempo determinado, nos da el tiempo de gracia para Judá, nos da el tiempo de gracia para los gentiles israelitas, y al final Dios reúne los dos pueblos en uno solo. Luego entonces tenemos que hay un tercer tiempo, que es el tiempo de los gentiles, que no tienen nada que ver con ¿quién? Con Israel. El tiempo de los gentiles. Perdón. Y para que lo identifiquemos podemos ponerle paganos, ¿no? Los otros eran israelitas gentiles, es decir, judíos entre comillas, mitad judíos y mitad paganos. Samaritanos. Los de acá son los paganos. Los paganos. Que venían de todas las otras naciones que no adoraban al Dios verdadero, pero que Dios con su pueblo tenía el propósito de ¿qué? De traer el deseado de toda la gente para que ellos también fuesen y adoraran a ¿quién? Al verdadero Dios ¿de qué? De los cielos y de la tierra. Para este propósito Dios llamó como profeta ¿a quién? Daniel. A Daniel le fue mostrado el tiempo. ¿Qué? ¿Qué tiempo le fue mostrado a Daniel? Daniel 8:14. Hasta 2300 plata y mañana y Dice, Daniel entendió lo que a Moisés se le mostró. A Moisés se le había mostrado los 2300 días, que es el tiempo ¿de qué? Del castigo. ¿Sí o no? De que sería entregado ¿qué? El ejército del cielo y también el santuario. Pero asociado con este estaba ¿qué? Las 7 veces. Asociado con este estaban las... O sea que a Daniel le fue mostrado ¿qué? ¿Recuerdan cuando él en el capítulo 9 dice, nosotros y nuestros padres hemos pecado, y se confesó y se arrepintió? Lo que estaba recordando era lo que Moisés había dicho en Levítico 26. Sí. El 25-20, es decir, las 7 veces que era el castigo por haber desobedecido el propósito que Dios tenía con ellos de iluminar ¿a quién? ¿A quiénes? A los gentiles. A los había sacado de entre los gentiles para hacerlos sus reyes y sus sacerdotes. Y al no cumplir el propósito, el Señor tenía que castigarlos para reformarlos, para que fuesen luz. ¿A quiénes? Siempre los que han sido luz a los gentiles han sido los del pueblo rebelde. ¿Pero cómo? Reformados. Por eso el Señor tiene que hacer una transformación ¿de qué? Del carácter de la nación rebelde a la que Él sacó para que fuera luz en medio ¿de qué? De las tinieblas. Ahora el Mesías fue su luz, pero acá ellos deben ser la luz ¿de quién? De los gentiles. Por eso Daniel reconoce que él y sus padres
son los que han pecado y reconocen que la culpa no es de Dios, sino de ¿quién? Del pueblo. Confiesa su pecado y luego entonces acepta que lo que están pasando en el cautiverio de los 70 años es por causa del juicio que Dios dio a Moisés en las 70 ¿qué? Veces, que equivalen a ¿cuánto? 2520 años, en los cuales iban a ser ¿qué? Dispersos. Y este es el tiempo del castigo o el tiempo de la dispersión. Pero esto luego nos muestra que Dios al final, como comenzó con un profeta, debe terminar ¿con qué? Con otro profeta. ¿A qué profeta escogió el Señor allí? ¿Quién me dice? Juan o Mili. ¿Quién me dice? ¿A qué profeta escogió? A Guillermo Miller. ¿Y le reveló qué? ¿Qué le reveló a Miguel? El tiempo de su visitación, el tiempo de Le reveló los 2300 días. Con los 2300 días que estaban relacionados. La venida. El tiempo de su venida. ¿El tiempo de qué? El tiempo de su venida. ¿Y el tiempo de su venida equivalía a cuánto? Porque llega hasta los 1800. 2300 años. Perdón. Estoy volviendo a colocar lo mismo que había colocado anteriormente. Le reveló los 2520 y le reveló los 1200, que era el tiempo que se le había dado primero a la dominación asoladora y luego 1260 que se le daba ¿a quién? Al sistema papal, ¿no? Que era tiempos y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos, Tiempo primero. Luego tiempos tiempos y la mitad y la mitad del la tiempo. S. Y medio tiempo. Tiempos. En la segunda, tiempos. Esto era igual a 1260 años. años. Final, ¿para quién? Para los gentiles. Y luego de esto, entonces vendría ¿qué? El tiempo de su visitación. O el tiempo del juicio. Pero esta es la parte alfa de ¿quién? Del Israel literal. El Israel literal es el alfa. Y Daniel y Miller son ¿qué? La omega del Israel literal. Porque este pueblo debía ser la luz de ¿quién? De los gentiles. Y formar un solo pueblo.
Y finalmente, después de esto, entonces vendría la omega del diluvio. ¿Cuál sería la omega del diluvio? ¿Cuál sería la omega del diluvio? ¿Ya copiaron? El Señor comienza con un profeta, abre, y con un profeta ¿qué? Cierra, ¿sí o no? ¿Por qué no pusimos aquí a Juan el Bautista? Porque el Señor abre con Moisés y para Judá cierra con Juan. Y con Juan abre para los gentiles, pero cierra ¿con quién? Con Juan abre para los gentiles. Con Malaquías. Con Malaquías. Porque Malaquías está profetizando para los gentiles y no para Judá. Mientras que Juan está profetizando ¿para quién? Para Judá, porque él les dice, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Mientras que Malaquías dice, y vendrá el Señor a su templo y se sentará y afinará ¿qué? A los hijos de Leví. ¿Y quiénes son los hijos de Leví? De las tribus. ¿Pero quiénes son? Los dirigentes, los sacerdotes, Sí. los que habían de ministrar lo que debía hacer la nación santa para iluminar ¿a quién? A los gentiles. Y entonces dice que aquí, al final de esto, queda un pueblo listo para iluminar a los gentiles. Un pueblo que entendería las profecías de Daniel, ¿cierto? Y que iría y predicaría a través de Guillermo Miller el mensaje ¿a quiénes? A los gentiles israelitas, a los protestantes, a los de la nación cristiana que habían sido esparcidos por todo el mundo y que habían sido gentilizados, para que ellos a su vez fuesen ¿qué? Los protestantes son los mismos reformadores, ¿no es cierto? Que hayan dispersado. Un solo pueblo. Y ellos, los reformadores, debían evangelizar ¿a quién? Al mundo pagano. Pero dice, el Señor le tocó al final hacer ¿qué? Una purificación para poder ¿qué? Para poder tener la omega del diluvio, o sea, los días finales. ¿Ya copiaron? Entonces, este es el tiempo de la dispersión y este es el tiempo de gracia ¿para quién? El tiempo de gracia final para los gentiles, así como los últimos 120 años fueron ¿para quién? Para los antidiluvianos. Era el tiempo de los gentiles. Y allí los gentiles debían recibir ¿qué cosa? El tiempo de misericordia. Finalmente entonces debería venir ¿qué? El juicio, ¿no? Vendría el tiempo ¿de qué? Del juicio. ¿Y esto equivalía a qué? Al día de su visitación. O sea, Agustín, el Señor especifica un tiempo profético largo y entre ese tiempo profético Está el tiempo de gracia. El tiempo de gracia, el tiempo de la visitación. Y luego, después de que termina el tiempo de gracia, entonces sigue ¿qué? El juicio. O sea, Recuerden, aquí se profetizó los 2300 días, ¿sí o no? Y luego se le daban 400 a Judá y luego vino el juicio de Jerusalén en el año ¿qué? 70. Luego comenzaban los 110 de los gentiles después del año 34 y terminaban ¿dónde?
cuando terminaban los 2300 días, es decir, en 1844, y luego comenzaba ¿qué? El juicio investigador. O sea que el Señor utiliza los 3 pasos para siempre, para todos. Siempre, en toda oportunidad el Señor, dice, en todos los movimientos reformadores, Dios ha utilizado los 3 pasos que da el Espíritu Santo para reformar al individuo, para cambiarlo de bestia a la imagen de Dios. O sea, Que el primero es convicción de pecado, confesar que el pecado no está en Dios sino de los padres y de los hijos. el juicio que una- Luego de justicia, demostrando que Dios es ¿qué? Es justo, y que como es justo debe castigarlos y transformarlos. Debe haber un reavivamiento. El primero de convicción es de reforma, Sí. el segundo es de reavivamiento, y luego viene un tercer paso, que es donde el Señor, ¿qué hace? Manda el juicio, manda el castigo. ¿Por qué? Porque no cumplimos. Porque no han cumplido con los propósitos de Dios. Dentro del juicio está la misericordia, porque lo aparta para que convenza que el pecado está en él y que lo lleva al reavivamiento para que compunja y se aparte del mal, ¿no? Sí, pero el juicio viene al final porque usted es perdonado, pero no le ahorra las consecuencias del pecado. Tiene que recibir las consecuencias. Por eso al final Israel tiene que ser ¿qué? Castigado con 70 años de cautiverio, viviendo entre las bestias. Luego es traído nuevamente a su tierra. ¿Para qué? Porque el Señor de todas maneras le permite el juicio para que reconozca y vaya a él y se aparte. Para que se convenza y haya una reforma. Luego le muestra su justicia, que aunque merecían la destrucción, en su misericordia el Señor los ha traído y le da un tiempo de gracia. Y los transforma de bestias a ser la imagen de Dios, es decir, a ser los simientes de la mujer. Y luego el Señor entonces ahora, ¿qué hace? Le aplica el tercer paso, que es el juicio, y luego que los ha castigado, entonces hace un cuarto paso, que es el que ya cumple con el propósito de Dios y trae la salvación, como en el arca de Noé. Los que entraron y pasaron la cuarta prueba, que es la tercera, entonces ¿qué pasó? Fueron salvos. 8 personas fueron salvos dentro del arca, que era el mensaje establecido en el tiempo de ¿qué? ¿Recuerdan? La terminación del arca era el mensaje ¿qué? Formalizado, establecido, como una plataforma donde ellos podían entrar y sobre ella podían ¿qué? No perecer en las aguas del diluvio. Recuerden que eso era como un barco, ¿no? Que aunque las olas la golpeaban y la movían, no podían ¿qué? No podían hacerla hundir. Ángeles de Dios estaban cuidando ¿qué? El arca de Noé, para que los 8 ocupantes y los animales que estaban dentro pudieran sobrevivir ¿a qué? Al juicio. En la Omega ocurre lo mismo. Aquí entonces tenemos que viene el juicio o el día, el tiempo del juicio o el día de ¿qué? De la visitación. Esta es la Omega ¿de qué? Del juicio, de la visitación de Israel. Dios visita a su pueblo, tanto Judá como Israel de Samaria, o gentiles samaritanos, y luego entonces visita a los gentiles dándoles el juicio investigador y visitándolos de nuevo para hacer la última separación. Quedarían 2 grupos, los que se salvaban y los que perecían. No hay 3, no hay grupo intermedio, no hay tibios, o eran fríos o eran calientes.
Y aquí entre los gentiles dice que las iglesias protestantes determinaron que apartarse del mensaje del advenimiento y decidieron apartarse del mensaje del juicio. Por eso dice, la gran mayoría de los que recibieron el mensaje perecieron. Y finalmente, vamos a borrar. Finalmente terminamos con la omega, que es nuestro tiempo. En nuestro tiempo, el Señor escoge dos profetas. Ellen White ¿Y qué le revela a ella? El tiempo del sellamiento. ¿Cierto? ¿Eso a qué equivale? Al tiempo de castigo. A ella le he mostrado quién es la Odisea y cómo puede terminar siendo ¿qué? Vomitada. Y finalmente el Señor tiene que cerrar con otro profeta, ¿sí o no? Nos falta el tiempo en que le da de gracia. El tiempo de gracia que recibe ¿es cuál? El tiempo de gracia que se recibe ¿es cuál? Es las 4 copas. Las 4 copas son 4 periodos de tiempo en el que Dios iba a soportar a quienes, a los que habían sido juntados de entre qué, los israelitas y los gentiles, un solo pueblo, que como en los días de Noé están en el tiempo de qué, en que una vez terminado el tiempo de gracia de las 4 copas, vendrá qué cosa, el día del juicio. ¿Qué equivale a qué? El día de su venida. Segunda venida. ¿Qué profeta escogió el Señor allí? El tercer Elías. Allí queda entonces para que estudiemos eso.